Hola y bienvenidos a Diálogos. En cada episodio te invitamos a ser parte de conversaciones reales, curiosas y rigurosas sobre la ciencia que nos rodea. Exploramos los temas de ciencia que te importan, desglosando artículos científicos y charlando con expertos para entender la evidencia detrás de lo que escuchamos todos los días. Nuestro objetivo es simple: ofrecerte respuestas serias sin que sean aburridas o sobresimplificadas. Aquí conectamos la investigación con la realidad, con un toque humano y crítico, basado en evidencia. Si tienes curiosidad, si buscas entender lo complejo de manera clara y si te apasiona el conocimiento, este es tu espacio. Soy Rodrigo Lores, psicólogo clínico. Y yo, Carlos Mena, médico. Y esto es Diálogos. Comenzamos. Bueno, pues muy buenos días a todos, a la audiencia. Hoy tenemos el gusto, de verdad, y lo digo de corazón, tenemos el gusto de tener un invitado súper especial. El doctor Roberto Peraza McLiberty es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con especial en imagenología diagnóstica y terapéutica por la misma institución, y subespecialidad en radiología intervencionista y terapia endovascular por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socio fundador de Campeche Cáncer Clínica y forma parte del equipo del Centro Estatal de Oncología del Estado de Campeche. Participa activamente en congresos nacionales e internacionales, como el primer encuentro mexicano de intervencionismo oncológico, COLARI, Panamá, y entrenamientos internacionales en crioablación de cáncer de mama. Su práctica actual se centra en intervencionismo oncológico, con un enfoque en innovación tecnológica y atención humanista, impulsando el acceso a tratamientos mínimamente invasivos en la península de Yucatán. Y bueno, doctor Roberto, un gusto tenerle en este episodio del podcast. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí significa muchísimo también estar presente en este tipo de desarrollos tecnológicos y de difusión de educación en salud y en medicina. Para mí es un grato gusto porque te conozco personalmente desde hace muchísimos años y ver todo lo que están logrando actualmente las nuevas generaciones del personal de atención en la salud me motiva muchísimo para seguir también ayudando a difundir estos temas muy importantes, ¿sí? Que son de desarrollo e innovación tecnológica en medicina, desde un enfoque más humanista y holístico, ¿verdad? Porque pueden ir de la mano para hacer una buena sinergia y un excelente equilibrio. Correcto. Y nada más para contextualizar a la audiencia, vamos a dividir en tres bloques el episodio. El primer bloque vamos a hablar de la especialidad del doctor Roberto y en qué se enfoca, ¿sí? Es un poquito una especialidad, o bueno, en este caso subespecialidad. La imagenología la conocemos, ¿no? En general, hablo del público en general que no se dedica al área de la salud. Sabemos que hay radiólogos que se dedican normalmente a ejecutar esta parte diagnóstica, ¿no? Pero la parte de intervencionismo en radiología es algo que de normal no se escucha. Entonces vamos a hablar un poquito de eso del primer bloque. En el segundo bloque tuvimos la fortuna de que el doctor Roberto coincidentemente tenía un evento bastante importante de actualizaciones en Estados Unidos. Ahorita nos va a platicar un poquito más, algunas de las cosas que le ha llamado la atención. Ese es el segundo bloque. Y el tercer bloque vamos a hablar este mes. Esto se está grabando en octubre, que es el mes de concientización del cáncer de mama, ¿no? Tan importante eh, eh, patología a nivel de salud pública, ¿no? Entonces, doctor, me gustaría empezar. eh, ¿Qué es? Una pregunta un poco general, pero para contextualizar a la audiencia. ¿A qué se dedica un radiólogo intervencionista? Ya, sí, es una pregunta que me hacen frecuentemente Sí, y que incluso no solamente el público en general o colegas, incluso familiares, no saben muy bien qué es la radiología intervencionista, si bien es una especialidad médica que existe desde los años 70. Es una
su especialidad. La etiqueta cambia de país a país dependiendo de la legislación local en educación, en salud, ¿sí? Pero a nivel mundial lo podríamos describir como una subespecialidad médica que trata enfermedades desde dentro del cuerpo, pero sin necesidad de una cirugía abierta, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Usamos imágenes médicas, ultrasonido, tomografía, resonancia, para guiar dispositivos médicos con una precisión milimétrica y poder tratar anomalías, obstrucciones, tumores, romper piedras. La cantidad de procedimientos es muy amplia. La diferencia de un radiólogo tradicional, radiólogo general que todos conocemos, y un radiólogo intervencionista es que el radiólogo intervencionista trata enfermedades, a diferencia del radiólogo no intervencionista que solamente diagnostica o hace algunas biopsias, porque si bien las biopsias son un procedimiento invasivo, no se consideran terapéutico. Entonces, una palabra clave en la radiología intervencionista o en Europa le llaman cirugía de mínima invasión guiada por imágenes. En Europa, en Argentina así lo denominan. No le llaman radiología intervencionista, incluso a esos profesionales europeos no les gusta esta palabra. Ellos le llaman cirugía de mínima invasión guiada por imágenes. La palabra clave es tratar. Nosotros podemos tratar enfermedades. Ok. Y en términos de, ya comentó un poquito ahora bueno, se pueden hacer múltiples procedimientos. eh, entonces, ¿qué implica esto realmente en términos clínicos para un paciente que algo sea, lo hago muy general porque es dirigido también al público en general? ¿Qué Claro. implica esto realmente para el paciente en términos de, por ejemplo, dolor, tiempo de recuperación? ¿Por qué se intentan hacer las cosas que no solo aplica para radiología, sino que aplica para, o sea, por ejemplo, la ortopedia ha evolucionado mucho al tema artroscopía, porque tiene ciertos beneficios? No sé si nos puede platicar un poquito acerca de eso, beneficios para el paciente, ¿no? Claro. Em, Aquí un área muy importante y que nos corresponde a los intervencionistas es la mínima invasión. Mínima invasión significa que podemos acceder a alguna parte del cuerpo con cicatrices mínimas e incisiones muy, muy, muy pequeñas, incluso milimétricas, para tratar problemas muy grandes. Esto se traduce en menos dolor para el paciente, menores riesgos, evidentemente, cicatrices mínimas que muchas veces ni siquiera se observan después de la recuperación, una estancia hospitalaria más corta. Muchos procedimientos que yo realizo, el paciente se interviene, se vigila y en ocasiones el mismo día puede egresar a su domicilio después de haber sido intervenido en procedimientos complejos como en columna espinal, hígado, riñones, ¿sí? El paciente puede egresar. Entonces, estos pacientes, al tener todos estos beneficios, ¿sí? Hay un impacto quirúrgico, ¿sí? O sea, a un nivel quirúrgico, pero sin tener que haber abierto al paciente, o sea, sin una cirugía mayor. Esto también se traduce en menores costos, complicaciones y el uso de cama en hospitales, ¿sí? Tenemos camas más libres para atender tal vez a otros pacientes que no pueden ser atendidos por intervencionismo y que requieren esa cama para una vigilancia más larga, ¿no? Como en padecimientos crónicos degenerativos. Sí. Y para contextualizar también a la audiencia, es muy importante
el tema, la variable estancia hospitalaria, porque estancia hospitalaria, además de que implica costos, el doctor también lo mencionó, implica complicaciones. Mientras más se prolongue la estancia hospitalaria de un paciente, más riesgo de, dependiendo de la edad y el contexto clínico, más riesgo de complicaciones que no necesariamente son por las que entró, como lo son las neumonías nosocomiales, como lo son, pues en el caso de pacientes postrados en cama, el riesgo de escaras, infecciones de todo tipo, si usan sonda, infecciones por el catéter urinario, etcétera, ¿no? Doctor, ¿nos podría platicar un poquito sobre específicamente ya dirigiéndonos quizá ya a todos, ¿no? Pero al público un poquito que a lo mejor está viendo este episodio y dice, wow, pues no conocía cómo me pasó a mí hasta que vi y dije, wow, qué especialidad tan bonita y que pese a que es una subespecialidad tan específica, eh, o sea, bueno, en el caso de México tienes que estudiar radiología y después hacer la subespecialidad, Sí. es a la vez muy amplia, porque así puedes ver temas oncológicos, así puedes ver temas, y aquí le quería preguntar, ¿ustedes, por ejemplo, hacen intervencionismo cardíaco o eso se, digamos, se le delega esa tarea al cardiólogo intervencionista o cómo es? ¿O nos pudiera dar unos 2, 3 ejemplos de patologías que ustedes tratan? Sí. Ujú. Hay el radiólogo intervencionista hace estos procedimientos invasivos de mínima invasión, ¿sí? En todo el cuerpo. No estamos restringidos por sexo, por edad, por órgano, sistema o patología, como otras especialidades que se centran únicamente o en mujeres, o en hombres, o en un órgano, o en alguna patología en particular. Yo puedo atender a niños con cáncer de meses de edad y a personas mayores de 90 años. Y lo he hecho, ¿sí? Entonces, no estamos restringidos por este tipo de limitantes o de padecimientos o de órganos, ¿sí? Las técnicas que hemos desarrollado, los radiólogos intervencionistas, han sido adoptadas por otras especialidades. Es decir, la radiología intervencionista, y esto históricamente documentado, nace el día en el que un radiólogo, Charles Dotter, decide hacer una angioplastía en una paciente diabética a la cual cirugía vascular le quería hacer una amputación Ya. de su pierna, ¿sí? En la solicitud, ¿sí? Para hacer la angiografía diagnóstica, los cirujanos vasculares ponen ahí no intentar tratar, ¿sí? Sin embargo, el doctor Charles Dotter en Estados Unidos ya tenía un tiempo desarrollando estas técnicas con balón de angioplastía, trata a la paciente con el consentimiento legal, ¿sí? Y le salva la extremidad. Ahí nace la radiología intervencionista y ahí nace la terapia endovascular, ¿sí? Al realizar la primera angioplastía de una arteria obstruida en una paciente con diabetes. Estas habilidades y esas técnicas las han ido adoptando otras especialidades. Ahora los cirujanos vasculares también hacen terapia endovascular, los cardiólogos también hacen angioplastías, etcétera, ¿sí? Eh, si tratamos o no corazón, definitivamente no voy a tratar enfermedades propias del corazón, ¿sí? Pero, por Claro. ejemplo, en un paciente con una tromboembolia pulmonar, que es un coágulo que se va a las arterias del pulmón, los radiólogos intervencionistas normalmente lo tratamos, ¿sí? Con aspiración y trombolisis, ¿verdad? Eh, Hay unas áreas de subespecialidad de intervencionismo que es neuroradiología intervencionista, donde es el neuroradiólogo intervencionista quien puede tratar aneurismas, sangrados o malformaciones arteriovenosas en el cerebro, ¿sí?
En particular, yo me especializo en intervencionismo oncológico. Si hablamos de que en Estados Unidos la radiología intervencionista ya es una especialidad, es decir, tú terminas medicina y puedes elegir entre una gama de especialidades y una de esas, de entrada directa, ya es radiología intervencionista. Claro. Y una vez que terminas radiología intervencionista, puedes hacer como un entrenamiento especial o un fellow, le llaman en Estados Unidos, para ciertas áreas. Yo en particular estoy enfocado en el intervencionismo oncológico, es decir, mis pacientes, no todos, pero la gran mayoría, tienen o han tenido algún problema de cáncer, sean niños, personas en su edad media o adultos mayores. Ejemplos de 3 tratamientos que podemos hacer. En salud de la mujer podemos hacer embolización de miomas uterinos. Todos hemos escuchado de los miomas o fibromas uterinos, que son pequeñas lesiones, bolitas o tumores que aparecen en el útero, la matriz y pueden causar sangrado abundante. Entonces, una alternativa a la histerectomía, que es retirar completamente el útero, ¿sí? O parcialmente, en una mujer que tiene deseo de preservar este órgano o que no desea una cirugía tan riesgosa, es hacer la embolización de miomas uterinos, que es un cateterismo. Accedemos por una arteria, con un catéter navegamos hasta donde están las arterias que nutren al útero y las ocluimos con partículas especiales, ¿sí? De esta manera, al disminuir el flujo de sangre, los miomas se van haciendo más pequeños y el sangrado se controla, la mujer mejora su calidad de vida y preserva su útero. Correcto. Otro tipo de tratamientos, por ejemplo, el que realicé ayer en la tarde, es la ablación de tumores. Ablación viene del latín ablatio, que significa destrucción o resección, ¿sí? Entonces, introducimos unas sondas o antenas especiales que pueden destruir los tumores, ya sea de una forma térmica, química o incluso con corriente eléctrica. Podemos quemar, congelar, esclerosar o electrocutar los tumores, dependiendo de cada necesidad de la localización y del órgano. Y de esta manera, a través de una incisión muy pequeña, proporcionarle a este paciente curación o paliación. ¿Sí? Claro. Podemos tratar enfermedades venosas, por ejemplo, un problema muy frecuente en salud de la mujer es la enfermedad pélvica congestiva. Son estas mujeres que tienen mucho dolor pélvico opresivo, que sienten una pesantez o lo describen de esta manera, ¿sí? Que le han hecho ultrasonidos y estudios y han ido con muchos especialistas y no se llega al diagnóstico, ¿sí? Y muchas veces lo que tiene esta paciente son varices pélvicas que causan congestión, dilatación de las venas y estasis de la sangre con mucho dolor. Y el tratamiento puede ser a través de una pequeña incisión con un cateterismo, ¿sí? Que es embolización de esas arterias y la mujer puede aliviarse completamente de estos síntomas. Correcto. Correcto. Y es bien interesante porque en temas oncológicos, el, el problema, digamos, o bueno, uno de los problemas son muchos, ¿no? Pero estos tratamientos que normalmente, o sea, tradicionalmente conocidos, la radio, además de la cirugía abierta, que también es una posibilidad, eh, los tratamientos sistémicos, es decir, tanto la radioterapia como la quimioterapia, buscan, pues sí, de alguna forma erradicar el tumor de alguna manera. Sin embargo, el hecho de que sea todo sistémico tiene unas consecuencias bastante, tiene side effects, tiene efectos secundarios, tiene efectos adversos que perjudican mucho la calidad de los pacientes. Tenemos, a mí me toca tener bastantes pacientes, bastantes familiares
y pacientes también con cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, doctor, alguna vez vimos en redes que comentaba el proceso de un paciente en radiología intervencionista, que por cierto aprovecho la oportunidad y que comento las redes para que visiten las redes del doctor Roberto. Siempre comparte información bien interesante sobre casos, sobre su día a día también, que también esta visión holística de los médicos también es importante, de procedimientos que él realiza y hace divulgación. Entonces les invitamos que por Instagram lo sigan. Pero ¿cuál es el proceso por el que pasa un paciente para llegar con usted? O sea, eminentemente yo puedo pensar que trabaja muy de cerca con oncólogos, ¿no? Entonces, usted también da consulta, es correcto, ¿no? Es correcto, sí. Ujú. Sí, a diferencia del radiólogo general o no intervencionista, y le llamo no intervencionista porque hay otras áreas de la radiología que están enfocadas en temas muy específicos, como imagen musculoesquelética, como imagen de la mama, como imagen seccional o de la mujer. Entonces hay otras áreas o subespecialidades de radiología que no son intervencionistas. Y hago énfasis otra vez en que intervencionista en el tema terapéutico. Claro, Los radiólogos intervencionistas tenemos consultorio, sí, damos consulta y de hecho es algo que se debe de hacer sí o sí, porque los procedimientos que realizamos, sí, incluso aunque se trate de una biopsia, no dejan de ser procedimientos invasivos con riesgos, sí. claro. Obviamente, si comparas el riesgo de una cirugía mayor con el de un procedimiento de mínima invasión, pues el riesgo es mucho, mucho menor. Pero tenemos que evaluar al paciente siempre de manera integral. Entonces, ver al paciente, revisarlo, la inspección, el interrogatorio, la exploración y muchas veces complementamos la exploración con ultrasonido que tenemos en el consultorio, ¿sí? Claro, La revisión de estudios previos, antecedentes, laboratorios, estudios de imagen, tomografía, resonancia. Y con toda esta información hacemos un plan de trabajo o de abordaje, ¿sí? Me toca muchos pacientes que llegan referidos por sus médicos, ¿sí? Para algo no terapéutico, sino una biopsia de un tumor en el pulmón, en el cerebro, en alguna parte del cuerpo. Y muchas veces el médico, que son excelentes especialistas en su área, desconocen muy bien cómo realizamos estos procedimientos y le dice al paciente, no, 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 usted llega y le mete una agujita y se va y no pasa nada. Bueno, me no. gustaría que fuese tan sencillo. No, Este, no. Tenemos que hacer una valoración prequirúrgica o preintervención, sí, conocer al paciente, ver de qué se trata, cómo lo vamos a hacer, explicar los objetivos del procedimiento, los riesgos, los beneficios y las alternativas. Yo siempre trato de ser muy claro en esto, ¿sí? No le ofrezco al paciente procedimientos maravilla o tratamientos maravillosos, ¿sí? Trato de ser muy claro, muy honesto, muy humano, ¿sí? ok, Y en base a esto, esta es la base del éxito, ¿sí? Hacer las cosas a detalle, con mucha conciencia, con mucha presencia y siempre poniendo primero la seguridad del paciente. Entonces, llega el paciente, valoramos, platicamos, programamos, hacemos, vigilamos y damos de alta. Y después de esto, damos un seguimiento. Sí. Entonces, ya es una atención médica integral y no la atención del radiólogo convencional que llega hasta hacer tu ultrasonido y te va y te vas y no te vuelve a ver, ¿verdad? claro. Es muy diferente y también te hace cambiar tu perspectiva sobre la atención en salud. Entonces, sí, ese sería más o menos el flujo de trabajo de un radiólogo intervencionista. Correcto. Y como yo como médico general pensaría, a lo mejor el orden
en el que a lo mejor no sería lo más conveniente que yo refiriera a un paciente directamente con el radiólogo intervencionista oncológico, sino que previamente tendría que pasar eminentemente por el oncólogo clínico para valorar, porque existen, y aquí aprovecho para abrir el concepto, ¿no? Cuando la gente, cuando en general se piensa, digo, la gente que no se dedica a esto, piensa en cáncer, es un mundo, ¿no? O sea, hablamos de cáncer en general como esta reproducción aberrante, descontrolada, maligna, patológica de células, ya sea por supresión de los genes que deberían controlar ese crecimiento, distintas variaciones, pero cuando hablamos de cáncer, como puede ocurrir en cualquier tejido, es algo muy, muy, muy amplio, que cuando hablamos de cáncer hablamos quizá de muchísimos tipos de enfermedades, de comportamientos, es un ente patológico que es bastante complejo y bueno, en ese flujo de trabajo, pues yo como médico general probablemente tenga que referir primero a oncología, o no sé, usted me corregirá, ¿no? Si yo como médico general pudiera referir directamente con usted. Sí. De hecho, muchos de los pacientes que yo atiendo son referidos por médicos generales. Wow, ok, Te repito, no solamente atiendo pacientes oncológicos, son la gran mayoría, en mi caso particular, pero también atiendo mucho paciente no oncológico, pacientes con enfermedades como cirrosis hepática, que aquí en la península de Yucatán es muy prevalente, ¿sí? Entonces, estos pacientes muchas veces vienen de localidades alejadas de las ciudades más grandes, ¿verdad? Son atendidos por médicos de cabecera, médicos generales o familiares que conocen al paciente de hace mucho tiempo, sus tratamientos, sí, las complejidades que han tenido. O sea, realmente hay un excelente manejo, ¿sí? Eh, wow, todos somos médicos cirujanos, todos somos médicos cirujanos y esa es la base, yo siempre lo he dicho, de la atención en salud. Si correcto, estoy especializado en la uña del segundo dedo de la mano derecha, bueno, pero la base de todo esto es la medicina general. Sí. Dice un compañero que yo aprecio mucho, que es neuroanestesiólogo, todos somos médicos generales. Es correcto. es correcto, Todos somos médicos generales, todos somos médicos cirujanos. Algunos nos especializamos en algún área en particular, pero todos somos médicos cirujanos y yo conozco a excelentes médicos generales que tratan muy bien al paciente, ¿verdad? Entonces, si ellos me refieren un paciente con cirrosis, con ascitis, ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad del abdomen. Entonces, correcto, cuando ya tiene cierto volumen y el paciente ya no puede respirar o tiene mucho dolor, me lo mandan para que yo haga una paracentesis evacuadora o terapéutica. Pacientes que tienen alguna piedrita en el riñón y el urólogo no puede subir un catéter, a veces ponemos una nefrostomía, que es un catéter dentro del riñón u otras patologías para valoración y seguimiento, ¿sí? Que ya entran más en lo diagnóstico, para hígado graso, para enfermedades renales. A veces hacemos biopsias en niños o en pacientes jóvenes referidos por los nefrólogos, por ejemplo. Los cardiólogos me mandan muchos casos para evaluar estenosis o estrechamiento de las arterias renales en pacientes con hipertensión arterial sistémica que no se logra determinar cuál es la causa de esta. Entonces, nosotros podemos hacer angioplastía de arterias renales, por ejemplo. Entonces, no solamente paciente oncológico y no solamente especialista. Muchos pacientes son referidos por compañeros médicos generales, excelentes médicos. Entonces, no, si tú conoces muy bien a tu paciente y sabes qué es lo que necesita, sí, no necesitas derivarlo primero a cierto especialista en particular para luego enviarlo con un radiólogo intervencionista, ¿sí? Al final esto se trata de un trabajo en equipo, que hay una buena comunicación, más allá de escribir en una hojita una solicitud de valoración. A mí me gusta mucho platicar con los compañeros médicos. O sea, independientemente de que me hayan referido al paciente,
Me gusta mandarles un mensaje de voz, hacer una llamada, enviar un mensaje, doctor, vi a su paciente, fíjese que pienso esto y esto. Y entonces, el gran beneficiado, ¿quién es? El paciente. Bien, Correcto. ya respondí a tu pregunta. Sí, 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 no, y se abrieron temas bien interesantes. Estoy completamente de acuerdo, me parece maravilloso que lo comente esta perspectiva, porque muchas veces, y aquí me dirijo a mis compañeros médicos generales, ¿no? O todos los que se están preparando para el examen nacional de residencias médicas aquí en México, eh, el ENARM, y esto lo comentaba un maestro de cirugía, el doctor, no le decíamos el doctor Chicho, ¿no? Pero muy conocido como el doctor Chicho, cirujano general, y dice, ustedes en este momento deben enfocarse en volverse muy buenos médicos generales, porque tal parece que se vuelve un tema de que medicina general, a percepción del grosso de los que nos dedicamos a la medicina, es solo un escalón más para llegar a la especialidad. Y no, tenemos que enfocarnos primero en ser buenos médicos generales, porque al final, durante toda la carrera, y hablo carrera profesional, o sea, si vas a hacer una especialidad, es bien importante que nunca olvides la medicina general. Entonces, normalmente se tiende, me aviento a decir esto, no lo he revisado, pero bueno, esto sí es mi experiencia, se tiende a que al momento de hacer una subespecialidad o hacer una especialidad, nos olvidamos de esa parte de medicina general que es bien importante. Me tocó preguntarle a un compañero que se derivó real, y digo, me llevo muy bien con él, y se lo hice saber, y si lo escucha lo va a saber, pero bueno, se derivó a inmunoalergia, a inmunología y alergia, y había unas dudas ahí sobre tema diabetes y la parte, y me dice, no, es que pues no me preguntes a mí porque yo me dedico a la inmunoalergia, y dijo, no, brother, o sea, todas las patologías hay competencias que tiene el médico general, y que en ocasiones los médicos generales pues no nos ocupamos o no sabemos realmente el alcance que tiene la medicina general, que prácticamente en primer nivel, cerca, y me aviento a decir un porcentaje, la mayoría de patologías se pueden o se deberían resolver en el primer nivel, ¿ok? Eh, Tenemos casos de endocrinólogos que están diagnosticando diabetes, y que sí, no digo, o sea, tampoco es separarnos en ese sentido porque somos complementarios, pero la competencia de diagnóstico, incluso el tratamiento inicial de una diabetes, por ejemplo, es competencia del médico general. Y si bien todos somos médicos generales, pues hay casos donde no, donde llega el paciente a endocrinología y apenas le están diagnosticando. Y esto a nivel administrativo es un costo de tanto de tiempo, como hablaba un poquito de salud pública, ¿no? Como costo de tiempo, o sea, el especialista, no sé si usted esté de acuerdo, está para tratar en- y tratar complicaciones en muchos casos, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo la transición, doctor, a este segundo bloque, que es que tuvo la oportunidad de estar en Harvard. Ya es la segunda, no sé por qué termino relacionado con gente que tiene mucho contacto con esta universidad, igual algunos no la conocen, pero bueno, Harvard, ¿no? En Boston, en Estados Unidos. Y de manera general me gustaría saber inicialmente qué le pareció a este evento. Mira, si hay alguna universidad que es conocida a nivel mundial es Harvard, ¿no? Claro, lo decía un poquito en torno broma, Sí. porque sí es bien conocida, ¿no? Sí, Sí. y la ciudad de Boston históricamente siempre ha marcado la pauta. En Harvard y en los hospitales que están asociados a esta universidad, pues están llevando a cabo muchos ensayos clínicos, muchas investigaciones, ¿no? Para el público en general, sobre innovación médica en diagnóstico y tratamiento. Este año, el enfoque es de integración de la inteligencia artificial, que es una herramienta
valiosísima. Ayer lo platicaba con un cirujano oncólogo. Sí, es una excelente herramienta que va a cambiar la atención en medicina. Ah, navegación robótica y medicina personalizada en intervencionismo oncológico. Wow. La medicina, la atención en salud, hoy por hoy, tiene que ser personalizada al paciente, al contexto cultural, clínico, sexo, edad. Con esto me refiero a la atención holística. Y esto no es diferente para el intervencionismo oncológico. Me entusiasmó ver cómo la tecnología está potenciando nuestra precisión y seguridad y, claro, estar guiado y acompañado de referencias internacionales en atención médica, para mí fue una gran experiencia. Claro, claro. Y específicamente en temas de inteligencia artificial, la radiología, hablando de radiología en general, suena muchísimo. Tanto patología como radiología, pues la patología diagnóstica, eh, suena mucho porque, bueno, se han hecho intentos porque la inteligencia artificial al final, el análisis de imagen, que son píxeles que son susceptibles de ser analizados por inteligencia artificial, pero yo creo que vamos, no sé, usted me dirá si está de acuerdo, uno de los temores que hay, no solo en medicina, en muchas profesiones, es la sustitución del humano por la inteligencia artificial. Y bueno, no sé qué piense de este comentario y yo personalmente pienso que viene a potenciar, a complementar, a de cierta forma verificar y minimizar el error que al final siempre yo pienso que siempre, como usted comentaba, hay que centrarnos en el bien, en el paciente. Patient-centered attention, ¿no? O sea, atención centrada en el paciente, ¿no? Entonces, Yo estoy de acuerdo contigo. ajá, Eh, la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, nos va a amplificar y va a disminuir el riesgo del error humano. Sí. correcto, Porque la inteligencia artificial es una serie de protocolos y sistemas que evalúa datos, unos y ceros. No hay emociones, no hay duda, evalúa datos, unos y ceros, ¿sí? Eh, ciertamente va a modificar la atención en medicina, más en algunas especialidades que otras. En las especialidades diagnósticas ya se está llevando a cabo protocolos de alimentación de inteligencia artificial para diagnóstico efectivamente en patología o anatomía patológica, dermatología e imagenología. correcto. Incluso muchos patólogos y radiólogos trabajan para empresas, sobre todo en Europa, ¿sí? En las cuales les envían casos, los médicos los diagnostican y van alimentando o nutriendo esta base de datos para la inteligencia artificial, para aplicaciones o software que en unos pocos años seguramente ya los equipos van a tener. Entonces, platicaba ayer justo, siguiendo ese tema de la charla de ayer con el cirujano oncólogo mientras operábamos, muy probablemente el paciente cuando le hagan una tomografía computada y entre por el arco, por el equipo, cuando salga, además de la imagen, ya va a tener un prediagnóstico. Es decir, la inteligencia artificial va a sacar así como cuando te haces un electrocardiograma, ya te dice ahí si tienes un ritmo sinusal o no, ya te va a sacar un prediagnóstico. Y el papel del médico, ¿sí? Va a ser contextualizar, revisar al paciente y corroborar o descartar estos hallazgos, ¿sí? Correcto. En la parte diagnóstica. Pero no va a ser eliminado, ¿sí? Solo se va a modificar su papel en la atención. Y esto ha pasado desde siempre. Han
todas las especialidades, incluso las especialidades troncales que conocemos, como pediatría, cirugía, medicina interna, se han ido modificando con el tiempo, con nuevas herramientas, nuevas calculadoras. La tecnología nos va a ayudar. El médico no va a desaparecer, ¿sí? Quítale la Correcto. etiqueta de la especialidad. O sea, la práctica médica no va a desaparecer, solo se va a modificar, se va a amplificar, va a crecer, va a mejorar, ¿sí? Probablemente no sea como la práctica actual, pero definitivamente siempre va a haber espacio para ir creciendo, ¿sí? Entonces, en intervencionismo, la inteligencia artificial ya nos está ayudando a hacer mejores planeaciones tridimensionales de rutas vasculares, nos está ayudando a predecir complicaciones o evaluar la respuesta de tratamientos, por ejemplo, en cáncer, con criterios objetivos. Entonces, va a mejorar todavía más esta atención y medición de resultados en el paciente, ¿sí? Y a los que hacemos procedimientos invasivos o cirugía menor, nos va a ayudar a planear de una forma todavía más segura, ¿sí? Basado en evidencia científica, en artículos científicos, cuál es para este paciente en particular, con estas situaciones o características particulares, la mejor ruta de tratamiento. Correcto. ¿Y algún avance específico, doctor, o alguna de las charlas o algún tema en específico, puede ser relacionado con inteligencia artificial, o no, que le haya emocionado, que le haya hecho ilusión en ese momento que lo escuchó y digo, esto va a tener un alcance y esto se va a empezar a ver en los próximos años, Sí. que pueda compartir? Desde 1953, me parece, Ujú. puedo estar equivocado, habrá que revisar ese dato, se descubrió que a los pacientes que se les otorga un tratamiento de radiación externa, y lo que conocemos como radioterapia, a un tumor en particular, ¿sí? Otros tumores de menor tamaño, satélites les llamamos, aunque no hayan sido tratados específicamente por esta radioterapia, presentaban una respuesta, ¿sí? Al igual que el tumor principal. Sí, Se le denominó esto efecto abscopal, ¿de acuerdo? O sea, una respuesta fuera del lugar de tratamiento, ¿sí? Esto, si bien ya tiene más de 50 años o 70 años que se descubrió, es a partir de 2020 a la fecha que se está haciendo mucho énfasis, sobre todo al combinar esas nuevas terapias inmunológicas u oncológicas, ¿sí? Que es la inmunoterapia, en combinación con esos tratamientos locorregionales. Entonces, hoy en día, y lo que está en boga y lo que está investigando muchísimo, es la tendencia de combinar tratamientos locorregionales como la ablación térmica que realizamos los intervencionistas con la inmunoterapia que otorgan, por ejemplo, los oncólogos médicos. Se está demostrando que destruir un tumor por ablación puede despertar al sistema inmunológico de la persona y que si se combina con ciertos fármacos inmunomoduladores, el efecto terapéutico es mucho mayor. Es decir, hay una sinergia. Esto me apasiona mucho. Di una charla en el colegio de Campeche, de la Sociedad Mexicana de Oncología, en el mes de septiembre y fue muy apasionante, tuvo una muy buena respuesta por parte de los oncólogos médicos y planeo seguir haciendo esta difusión de esos nuevos tratamientos que a veces los compañeros desconocen. claro, Entonces, el papel o el objetivo de dar toda esta información y esta difusión es para que todos estemos en el mismo nivel de conocimiento y podamos hacer no solamente tratamientos, sino nosotros como médicos hacer sinergia para ayudar al paciente. claro. Y, doctor, desde su perspectiva, ¿cuáles serían los, las principales desafíos para implementarlo? Vamos a hacer mención de México, porque
somos mexicanos y porque aquí estamos, pero yo creo que aplicaría para cualquier, hay ciertos desafíos a veces de implementar todas estas nuevas tecnologías. Ya implementar tecnología es un desafío en nuestro país. Entonces yo le quería preguntar de manera general cuáles cree que sean los desafíos para, de todo lo que usted integró ahí o de algún tema específico, los desafíos que usted ve de que a lo mejor estaba sentado ahí en Harvard diciendo, bueno, está padrísimo, pero ahora, ¿cómo lo aterrizo en mi país, en un contexto, digamos, de aquí? Local, claro. El principal desafío es infraestructura y educación o difusión. Ujú. Claro, Hay talento. Los médicos mexicanos se están formando ya no solo en excelentes universidades y hospitales nacionales, sino ya muchas nuevas generaciones. Yo lo veo con personas reconocidas, estudiantes de medicina y ahora ya son especialistas. Están terminando su formación en Estados Unidos, en Europa, en Corea, en Japón, en los lugares que están llevando, que están siendo la punta de lanza en investigación médica y tratamientos, y que regresan a su lugar de origen. Entonces, tenemos talento, tenemos buenos médicos, pero hay que invertir en tecnología, que es cara, correcto. en capacitación, que también cuesta dinero, Sí, y sobre todo en trabajo conjunto entre los médicos, ¿sí? Para poder toda esta información y toda esta tecnología, poder integrarlo en la práctica diaria, ¿sí? De nada sirve que adquieras una información o unas habilidades si no lo compartes con tu comunidad. correcto. Es limitante ciertamente el tema de infraestructura, la economía nacional, como no. Los tratamientos, sobre todo en oncología, son muy caros. Sí, honestamente son muy caros. Muchas personas que no pueden acceder a una atención privada lo hacen al sistema de salud público, cualquiera que sea su denominación. Aquí en México insiste Secretaría de Salud o INS Bienestar. Y no miento al decir esto, la situación actual es precaria. Yo he estado en algún momento en alguna situación donde he pedido un paracetamol y me han dicho, no hay, doctor. Un paracetamol, no un dispositivo avanzado para, no un medicamento oncológico, no, un paracetamol. Entonces, la situación en salud en México, en temas de infraestructura y de medicamentos, es delicada, ¿sí? Claro, Poniendo esto de lado, el personal de salud a mí me parece que está muy bien preparado. Y bueno, todos los que estamos haciendo y continuamos en la educación continua, lo que queremos es esto, hacer educación, hacer difusión, eh, sin, sin tanto alarde, poner esta información para todos, ¿sí? Al alcance de todos. Y yo creo que educándonos podemos, desde la prevención primaria y secundaria, ayudar a estos pacientes, a estas personas, antes de llegar correcto. a tratamientos tan selectivos. Claro. Doctor, es un mes de concientización sobre el cáncer de mama y haciendo la transición al último, al último bloque para cerrar. Actualmente, para la audiencia que nos está escuchando, ¿cuál es la importancia, cuál es el panorama actual respecto, obviamente, a su subespecialidad sobre la detección y el diagnóstico del cáncer, hablando de qué ha permitido o qué, sí, qué ha permitido la radiología intervencionista con relación a la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama? Mm. Ya. Am, el panorama actual de cáncer de mama en todo el mundo, pero principalmente en el sureste del país,
es que aún llegamos tarde. Es decir, muchas mujeres se diagnostican ya en etapas avanzadas. Y no porque no haya, en este caso, la infraestructura, ¿sí? En casi ya cualquier ciudad, incluso en ciudades pequeñas como Campeche, pues tenemos centros diagnósticos con mastógrafos cada 10 esquinas, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Pero falta educación, falta seguimiento y falta confianza en los estudios de imagen. Hay muchos mitos e información errónea en las redes sociales que no ayudan a reforzar esta confianza. Se desarrollan programas de detección, hay profesionales muy comprometidos, pero si la población no acude a revisarse, ¿sí? A realizarse esos estudios, no vamos a detectarlo. Me comentaba una paciente esta semana que ella no se hace la mastografía porque en algún país del mundo dijeron que las mastografías son malas porque causan cáncer. Y por eso ella no se hace la mastografía. Esta es una información errónea. Leí la explicación, le digo, mire, para que la radiación de una mastografía iguale la radiación que usted naturalmente obtiene en su día a día por la luz solar, tendría que realizarse aproximadamente 10 o más mastografías al año solamente para igualar la radiación natural que usted obtiene del sol. Entonces, no. Hacerse una mastografía una vez al año o una vez cada 2 años no le va a causar cáncer. Hay otras tecnologías nuevas como esta valoración térmica de las mamas. No ha demostrado realmente un uso clínico y la mayor parte de las sociedades o colegios internacionales que se basan en estudios rigurosamente estructurados y científicos no las usan, no las aprueban. Hoy por hoy el estándar de oro en tamizaje es la mastografía y el ultrasonido puede servir como complemento o tal vez en algunas pacientes más jóvenes en las cuales se palpan algún nódulo. Antes de hacer una mastografía podríamos hacer un ultrasonido. Nuevamente esta semana me tocó ver a una niña de 13 años con una bolita, se palpó, se midió. Se trata de aparentemente un fibroadenoma juvenil de 4 centímetros y esto lo hicimos con el ultrasonido. No hubo necesidad de hacer mastografía. Pero en otras mujeres, el estándar de oro es una mastografía de tamizaje para identificar cualquier lesión de forma oportuna hasta 2 años antes de que pueda ser identificada por palpación, por un personal de salud o por la propia paciente. Entonces, no. Hay muchos mitos y mucha información errónea hoy en la era de las redes sociales que no nos está ayudando. De personas que son seguidas por miles o millones, sí, y que tienen cierto estatus, ¿no? De persona experta, que no lo son, porque muchas veces ni son médicos, sí, y que están confundiendo a la población. Entonces, mucho cuidado con lo que uno obtiene de Google o Instagram o Facebook. Mucho, mucho cuidado. Mejor acudan con su personal de salud de su centro más cercano, con la enfermera, con su médico y oriéntense adecuadamente. Correcto, correcto. Y qué maravilloso que comente esto, doctor, porque muchas veces, fíjese, cuando uno estudia cáncer, y hasta me erizo de la emoción porque me tocaron muy excelentes maestros oncólogos en la carrera. Y uno cuando estudia cáncer y de verdad entiendes que cuando hablas de cáncer no hablas o sea, en general el concepto es similar, pero es tan diferente el comportamiento de un cáncer a otro que cuando la gente en redes sociales, las personas igual y con fines comerciales, venden una cura
y hablan de curas del cáncer, de que esta sustancia es cura del cáncer. Cuando ya dicen eso, yo invito a la población, nosotros como médicos, cuando estás realmente centrado y enfocado y basado en evidencia, hablar de una cura del cáncer es prácticamente una, no sé cómo decirlo de forma amable, un triple tremendo, ¿no? O sea, es hablar de una forma tan general del comportamiento de un ente patológico tan complejo que es un sinsentido. Yo creo que así lo voy a catalogar. Hablar de que un medicamento promete ser la cura del cáncer, que a veces incluso pudiéramos hablar, o al menos en mis esquemas mentales se plantea cuando hablo de cáncer, hablo de muchas patologías, de diferentes comportamientos, diferentes tejidos, que hablar de esto es prácticamente un sinsentido, ¿no? Y también reiterar la invitación que hace ahora el doctor de invitarlos a primero acudir con el personal de salud, que también tiene el deber de, de educar a veces por cuestiones sistémicas, no da tiempo, sistemáticas en el ámbito público específicamente, pero bueno, siempre preguntar a alguien entrenado y capacitado en estos temas. Y doctor, a- actualmente en términos de cáncer de mama, hablamos de que en el principio que puede electrocutar un tumor, hacer ablaciones, obliterar, puede, en términos de cáncer de mama, ¿cuáles de estas técnicas específicas son las que están, digamos, funcionando? Podemos hablar de diferentes tipos de cáncer de mama, porque también se dividen en varios tipos y no todos son susceptibles de técnicas de radiología intervencionista, ¿es correcto? Claro. El término cáncer, como bien dijiste, es una sombrilla. No hay un cáncer, no hay una enfermedad de cáncer. Hay muchísimas enfermedades, ¿sí?, que se catalogan como cáncer. Y no hay un cáncer de próstata. Hay muchos cánceres de próstata y no hay un cáncer de mama. Hay muchos tipos de cáncer de mama que a Correcto. nivel inmunológico o bioquímico se comportan de forma diferente. ¿Sí? En intervencionismo podemos apoyar desde el diagnóstico, es decir, desde la biopsia guiada por imagen, que es precisa, es rápida, poco dolorosa, nos permite obtener con mucha precisión el tejido exacto que necesitamos sin dañar el resto del tejido de la mama. En muchas ocasiones se hace con anestesia local y las pacientes egresan a los pocos minutos o una hora del procedimiento. Podemos también colocar marcadores prequirúrgicos o previos incluso a tratamiento con quimioterapia para que los oncólogos puedan dar seguimiento a dónde se encontraba la lesión inicial y cuál ha sido su respuesta. Algo que hago mucho es la colocación de reservorios puertos vasculares para quimioterapia, y esto no solamente en pacientes con cáncer de mama, lo he realizado en personas o niños tan pequeños como de 4 meses de edad. Hace poco vi una niña que ya tiene 5 años y ya su mamá me recordó que cuando tenía 4 meses le diagnosticaron una leucemia y yo le puse su puerto y era una cosita pequeñita, desafiante desde el punto de vista técnico, porque todos los vasos y arterias y todo es muy pequeñito, pero afortunadamente se pudo y esta niña pudo recibir su tratamiento y le fue muy bien, afortunadamente. Y también anteayer le puse un puerto de quimioterapia a una señora de 83 años. Entonces, am, son dispositivos que evitan la multipunción, que evitan el agotamiento vascular, porque cuando te ponen quimioterapia por una vena, la vena, lo voy a decir en términos coloquiales, se quema, ¿sí? Correcto. Y se van agotando las venas que podemos acceder
para los tratamientos, para tomar sangre, para... Entonces, al poner o colocar un puerto, podemos hacer que esta persona no tenga este agotamiento vascular, prevenir lesiones, ruptura de venas, mejorar los tratamientos, evitar el diferimiento de tratamientos por agotamiento vascular, ¿sí? Y al paciente le va mucho, mucho mejor. Esto no solamente es para quimioterapia, sirve para otros tipos de tratamientos en pacientes que de forma crónica requieren la aplicación de tratamientos endovenosos o por la vena. Entonces, con un puerto podemos evitar la multipunción. Eh, en pacientes con cáncer de mama podemos hacer ablación en casos escogidos muy particulares, en pacientes con edad avanzada y con tipos de tumores que pueden ser intervenidos solamente por crioablación, ¿sí? Son casos seleccionados que previamente han sido discutidos por un panel de especialistas. En Estados Unidos le llaman el Tumor Board, ¿sí? Que es un grupo multidisciplinario en la cual cada miembro de este equipo, cirujano, oncólogo médico, radiooncólogo, todos van dando su punto de vista y se elige cuál es el mejor tratamiento para esta paciente en particular, con consentimiento, ¿verdad?, de la paciente y la familia. Entonces, en algunos casos, algunas pacientes son candidatas a tratamiento con intención curativa de crioblación de cáncer de mama. Pero también lo podemos hacer para control locorregional en pacientes que ya tienen una progresión a una etapa 4, es decir, con lesiones a distancia, con metástasis generalmente al hígado. Para ayudar a esta paciente, podemos destruir estos tumores, ¿sí?, con sondas especiales, además de la quimioterapia que ya recibe. Acompañamos a la paciente y al familiar durante todo su proceso y no solamente en una etapa diagnóstica. Qué, qué, qué impresionante, pues son todos estos alcances en términos de manejo. Y además me gustaría, si podemos comentar de manera general, ya estamos un poquito sobre tiempo, ya vamos a cerrar, pero además de todas estas eh, alcances que tiene la radiología intervencionista con enfoque oncológico, hay algo que además, más allá del diagnóstico, por ejemplo, en manejo del dolor o en el tratamiento de complicaciones secundarias, por ejemplo, el drenaje de colecciones o el manejo de obstrucciones, eh, que pueden mejorar significativamente la calidad de vida del paciente, y hablando de manejos paliativos. ¿Qué otros alcances pudiéramos ver más allá digamos, la terapéutica complementaria en términos de radiología intervencionista? Ujú. Hay otro campo que me apasiona mucho y que hablo con mucha frecuencia, casi a diario, que es el de intervencionismo en dolor, sobre todo intervencionismo espinal o de la columna espinal. Eh, a veces el problema principal del paciente, lo que más le afecta en el plano emocional, no es tanto la enfermedad física o anatómica o la presencia de un tumor, sino las consecuencias de síntomas. Es decir, y el principal enemigo es el dolor. ¿Sí? Te pueden decir que tienes alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, pero si no te duele, no te molesta, probablemente no le pongas tanta atención. Pero si a ti te duele una muela y te duele mucho, tú vas a Ya, buscar la manera, sea ya quítemela, doméstica, por favor. de que te resuelvan el dolor. ¿Sí? Correcto. Tú puedes tener una enfermedad, pero si no te molesta, y sobre todo si no te duele, pues vas a decir, me siento bien. Te pregunta la persona, incluso la persona que ya sabe que tiene alguna neoplasia, algún cáncer, ¿y cómo se siente? Pues yo me siento bien. ¿Sí? Ahora pregúntale a una persona con dolor, ¿cómo te sientes? Peor momento de mi vida. Entonces, me gustan mucho esos tratamientos de intervencionismo en dolor,
porque el resultado es casi inmediato. Correcto. Es la persona entrar al consultorio con facies de dolor y salir sonriendo y muy agradecido, ¿sí? Y solo le quitaste el dolor, pero para ellos significa todo, ¿sí? Entonces, yo realizo intervencionismo en dolor apoyado en una algóloga, que es una médica que primero estudia anestesia y luego hace un fellow o una subespecialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos. Hemos hecho una excelente sinergia ya por muchos años, combinando expertise e información, y les ha ido muy bien a los pacientes. Ese es un área que me encanta. Hago intervencionismo espinal, lo puedo hacer en consultorio guiado por ultrasonido, o muchas veces lo tengo que hacer en quirófano, ¿verdad? También en aditamentos especiales, eh, pero bueno, me encanta mucho. Son intervenciones que le devuelven al paciente comodidad y sobre todo dignidad. Correcto. Sí. De acuerdo. Emocionalmente es lo que, de las cosas que más afecta y es satisfactorio como médicos porque tú sabes que, como bien mencionó, a lo mejor ni siquiera le han tratado el tumor, pero ya le solucionaste el dolor, que también los pacientes oncológicos, hay casos de metástasis de columna y series de complicaciones que también causan dolor, ¿no? Entonces, es bien, bien interesante. Y para cerrar, doctor Roberto, ya en respeto a su tiempo, para cerrar la entrevista y considerar la importancia de la detección temprana del cáncer, eh, ¿cuál es el mensaje más importante que le daría a los oyentes sobre la prevención? Digo los oyentes porque no hay que olvidar que también hay cáncer de mama en hombres. Siempre nos centramos en porque es más frecuente, etcétera, porque afecta más a mujeres, pero a, a los y las oyentes sobre la prevención del diagnóstico, la prevención del cáncer, el diagnóstico temprano y cómo no deben temerle a la intervención oncológica, radiooncológica o radiointervencionista si es necesario. Pero el, el mensaje final es breve, pero me gustaría que lo lleven a casa todos. El cáncer detectado a tiempo es curable, ¿sí? No le teman a los estudios, no le teman a las agujas. Siempre hay un equipo que busca cuidar con precisión y empatía, poniendo su seguridad como prioridad. La detección temprana salva vidas y hoy la tecnología es la base para poder otorgar una atención más humana. Esa es nuestra intención. Doctor Roberto, muchísimas gracias. Fue un verdadero gusto. Quizá tengamos la oportunidad de irnos ya a temas un poquito más específicos y en un segundo episodio, si a usted les parece, lo podemos planear. Pero bueno, por el momento ha sido una recapitulación, una divulgación también de esta especialidad o esta subespecialidad, bueno, especialidad en ciertos países, subespecialidad en el caso de México. También me gusta esta parte vocacional de aprovechar que tenemos al experto aquí, porque siempre cuando terminamos medicina general, pues lo normal es que haya un grupo de gente que busca una especialidad y a lo mejor no conoce esta posibilidad de campo, porque a veces, y ya hablando a la comunidad médica, a los que están estudiando medicina en este momento, la radiología intervencionista y la radiología en general, comparado o relativo con otras especialidades, es algo que permite calidad de vida también, ¿no? O sea, usted me ha platicado de que le permite también que si bien hay urgencias, que es una de las cosas que a veces a las especialidades les afecta la calidad de vida, pero es algo, a mí me parece, incluso lo integro yo todavía no hago la especialidad, pero sí pienso hacerlo, lo integro en las posibilidades de enfoque que yo pudiera tener en el futuro, porque combina y me van a entender los que están en el proceso
a lo mejor de búsqueda, de vocación, de especialidad, esta parte de intervencionismo, de estar en el quirófano, de estar haciendo, como le llamamos, manitas, ¿no? Y también tener esta parte diagnóstica y también tener esta parte de manejo integral del paciente, ¿no? Entonces, un poquito en ese sentido. Sí, no hay mejor especialidad que otra. La mejor especialidad es la que más te gusta a ti, con la que más sientas que estás sirviendo a la población. Todas tienen sus desafíos, todas tienen sus áreas muy bonitas. Entonces, lo que a ti te guste hacer, o si te gusta estar en primer nivel, que siempre todo lo que hagas, lo hagas con pasión y con el corazón. Eso para mí es lo más importante. Te agradezco muchísimo la invitación a este espacio de difusión y divulgación. Estoy muy agradecido con ambos, con Rodrigo y contigo. Y pues yo también espero que podamos volver a vernos y escucharnos prontos para hablar de algún tema específico que a la población o a tus oyentes les puede interesar. Doctor, muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Verte. Bueno, nos vemos pronto. Te deseo lo mejor. Igualmente.